El artista como investigador de su propio proceso. Una investigación que lo pone por delante de aquello que no quiere ser investigado. El artista como artífice de un proceso que prácticamente parece involuntario, es como un acto reflejo, porque uno nace de determinada manera y después se hace artista, o uno ya viene concebido con esa impronta. La impronta, que es una manifestación del espíritu, tiene el don, tiene el talento, tiene las características que lo hacen único. Cada ser tiene sus características. Entonces, el ser artista ¿es querer ser artista o es ser artista porque no queda otra manera? Si yo quiero ser artista, es un acto de voluntad donde investigaré, donde buscaré los medios, donde me acomodaré a las circunstancias y donde veré la manera de desarrollar ese camino que se presupone una voluntad o un deseo. En cambio, si el proceso es inverso y en realidad ya está inscrito en uno la voluntad de ser artista, no de querer ser, sino de ser, quiere decir que hay un ser que necesita su expansión, exponerse. Por eso el ser se expone frente a la mirada ajena. Pero la mirada ajena no es la mirada de uno mismo sobre uno mismo. Por eso es ajena. Entonces, ¿podría uno ser artista sin querer participar de la mirada ajena? ¿Sin querer participar de la intromisión del mundo de afuera? Es un suceso. Es un suceso del comportamiento humano que en realidad busca su trascendencia. ¿Cómo trascender de la propia esencia de uno o del encierro? La trascendencia sucede justamente en salir de ese mecanismo que es propio a uno y convertir aquello que parecía ser de una única autenticidad, convertirlo en algo pasaría a serlo casi de la comunidad. Entonces, porque el artista podría decir, no, esto es mío, esto me pertenece, yo me adueño más y más de lo mío, pero ese mío, ese mi manantial de oro que yo poseo, mi oro, mi propio oro, ¿es mío realmente? ¿Yo puedo disponer de él arbitrariamente? ¿O estoy metido adentro de un engranaje? Ahora, el engranaje, ¿es un engranaje virtual o es un engranaje con simetrías, con la maravilla de lo que tiene el entrelazamiento de seres? O sea, podría uno decir, no, esto es mío y empieza y termina en mí y no es succionado de la afuera. Pero en realidad el mecanismo del artista
es que necesita, a pesar suyo, esta extracción, esta succión de la afuera. O sea, por más que uno quiera quedarse atrapado e insertado en un eslabón endurecido, en una cadena de pensamientos estancadas, uno va a ver que hay una impronta en esas obras ejecutadas que van detrás de aquello, van buscando una reciprocidad en el afuera que le sea devuelta al artista en modo de energía o de concepción humana de trascendencia. ¿Por qué el artista podría entonces quedar varado, quedar en soledad, hacer lo que se le plazca y después morir, desaparecer, inclusive si lo desea no dejar rastro? Quedar como igualado desde el principio hasta el final, sin rastro. O sea que si yo dejo rastro es porque quiero comunicar a través de ese rastro lo que no puedo comunicar de otro modo. Ahora, el rastro tiene un lenguaje. La obra como rastro tiene un lenguaje, un idioma que es leído por quienes leen el mismo idioma. O sea, si yo quiero dejar un rastro para determinado grupo étnico, ese grupo me va a captar porque tiene la similitud de la comprensión. Aquel que no esté en la sintonía no lo va a captar, no lo va a ver directamente. Ahora, cuando la reciprocidad del mundo de afuera golpea mi interior y hace eco, entonces pareciera que todo este sistema funciona. Pero en realidad ¿de dónde viene el inquietante mundo artístico interior? Viene de lo de más adentro, de lo denominado conflictivo. Viene del ser insatisfecho, viene de una búsqueda, de una resonancia. Quiere reciprocidad en algún idioma. ¿Por qué el engañarse tanto podría ser como una especie de contrasentido? Porque yo elaboro obra en mi idioma para ser oída por quienes hablan mi idioma. Entonces, por más que yo cree obra y la largue, está esa obra tenida de la propia incomprensión del artista. Entonces, genera en el afuera la incomprensión. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué viene? Me molesta, me perturba. Sería mejor que no existiera. Entonces, yo como artista, ¿qué hago? Y bueno, hago la espera. Se produce la espera, se produce la continuidad de lo vital. Mientras que exista el soplo vital, existe la continuidad entre días, entre horas, entre minutos, entre segundos. El proyecto de que si uno quisiera tener un proyecto diferente, el proyecto, otro proyecto, otros proyectos, son anulados en cuanto a la energía primogénita, la que hace eco con el talento natural que uno podría tener. El talento no significa que yo sea un genio, no, es totalmente irrelevante si uno es un genio que mueve multitudes o un inepto que hace una obra incomprensible para dos, o para uno o para ninguno. Porque en realidad el talento no es soy talentoso para hacer esto. El talento es
la voluntad de hacerlo, porque la voluntad de hacerlo es una predisposición que es personal, es íntima. O sea, es un contacto íntimo con ese Dios nos dio los talentos, supuestamente. Entonces, pero no está dado, o sea, se cultiva. ¿Y yo por qué lo cultivo? Porque veo una resultante. Por más que las resultantes generan angustia, porque hablan de un después del vacío, o sea, las resultantes son un eco de lo existente, que demuestra que hay una vida, que hay una existencia más allá del ostracismo propio de uno. Entonces, ¿es un juego esto? Bueno, en parte sí, es tomado como un juego de aventuras, de ir detrás de pequeñas señales. Ahora, las señales y los conceptos continuos que aparecen con esa fragilidad que es el contacto entre lo de adentro y lo de afuera, son como un arribo, es como una llegada, es como que acá hay un planteo de que se llega hasta tal punto, se cierra la fábrica, se abandona todo, se cambia uno la ropa y pasa a ser el misterioso señor que descubrió la verdad. En mi concepto, no. Por eso es más atrevido el mecanismo, porque donde el artista a través de su obra hace contacto con el afuera, un contacto que nutre y que devuelve este planteo, no devuelve la tranquilidad y la seguridad de haber llegado a puerto seguro. Justamente lo contrario, devuelve mayor inquietud, devuelve un replanteo absoluto de que quizás es necesaria multiplicar, es necesaria la fuerza multiplicada, la fuerza multiplicadora, porque entonces el proyecto de uno individual tiene un alcance. Si es atraído o atrapado por otros proyectos, se hace una potencia. Ahora, yo necesito tanta potencia para tanta fantasía. Bueno, evidentemente sí, porque si fuera una satisfacción dada por la mínima potencia, uno se queda en el molde y no hace más nada y vive como en esa línea sin interrupciones. En realidad es como si uno necesitara cada vez más aire o cada vez más sabiduría o cada vez más equilibrio. Alcanza el equilibrio emocional obtenido para meterle para adelante hasta el final y no. La vida, como la vida es creativa, es creada, está en creación, está en constante movimiento, aumenta su caudal de vida y necesita de mí más vida. O sea, yo no puedo conformar ya un ser estanco en esta vida, porque la vida misma está haciéndose una multiplicación energética. Entonces, el mecanismo que a mí me servía hasta acá ya resulta que no sirve, porque cambiaron los mecanismos, cambiaron las reglas. Entonces, ¿de qué sirve ser artista finalmente? De una adaptación constante al cambio de reglas, de una aventura permanente a estar en el vacío que producen las nuevas reglas hasta que uno las conoce y vuelve a generarse ese mecanismo de conocer, desconocer, conocer, que se amplía y que quizás en un momento dado es necesario otras fuerzas unidas que se unan y que se desunan después quizás, pero que una fuerza unida.
que es la multiplicación de los talentos, en realidad, talentos que se unen entre sí.